Está Está empezando a bien, grabar. bien, no hay problema. Escucha. ¿Qué cosa? No, ahí está. Se me Ah, trabó. bárbaro. Bueno, vamos comenzando entonces. Bueno, el encuentro de hoy, el texto que nos convoca es el de Michel Desertot, que bueno, algunos de ustedes han leído, otros no han podido todavía hacerlo. Pero bueno, la idea, como ya saben, de estos encuentros es dar algunas claves de lecturas que le permitan, eh, bueno, al momento de leerlo, si ya han leído, eh, ir sobre los aspectos centrales de cada una de las perspectivas trabajadas a lo largo de la materia. Así es que lo que vamos a intentar hacer sin excedernos demasiado en el tiempo acordado o el tiempo en que nos propusimos, que más de una vez creo que en general no lo pudimos cumplir, esta idea de 1 hora, 1 hora 15 como máximo, porque después se hace un tanto agotador. Bueno, dar eso, las claves de lectura o lo que yo interpreto como los aspectos centrales del texto, que como dice Santiago ahí tiene una serie de complejidades que, bueno, vamos a intentar aquí abordar, ¿no? Por un lado, dada las diferentes problemas que hemos tenido con respecto a que más de una vez hemos tenido que modificar el calendario por diversas situaciones, este texto correspondería a la unidad 3 y ahí en esa unidad 3 en este año en particular, y este año muy particular también, decidimos trabajar dentro de esa unidad dos textos como fueron el de Goffman, que ya lo trabajaron, y este texto de Michel Desertot, que tiene sus grandes diferencias, pero al mismo tiempo también tienen algunos aspectos similares, no de perspectivas, pero sí del modo en que abordan la investigación, y que, bueno, eh, corresponden a esa unidad que se habría tenido que dar antes del de Van Dyck, que lo dieron el martes pasado, pero bueno, no cambia demasiado el orden, ¿no? O el cambio del orden no cambia, no transforma demasiado eh, las problemáticas que vamos trabajando. Lo que voy a hacer, como siempre, pero esta vez le voy a pedir que voy a poner el PowerPoint. Yo sigo sin cámara, espero que probablemente la semana que viene ya pueda utilizar una computadora que tiene la cámara. Lo que voy a hacer es presentar un PowerPoint, a ver si funciona. Lo voy a compartir. Y sí le voy a pedir, como yo ya creo que le he dicho más de una vez, no estoy mirando el Meet porque no veo el PowerPoint y de ahí tampoco puedo pasar una pantalla a la otra, sino que estoy mirando frente a mi computadora el PowerPoint. Si en algún momento ese PowerPoint se cae, ustedes interrumpan, prendan el micrófono y avísenme, porque no estoy mirando ni el chat ni nada de eso. Es decir, que utilicen el micrófono, no solamente para eso, sino para cualquier otro comentario que quieran realizar en la medida que voy exponiendo. Bueno, decíamos la invención de lo cotidiano. Ustedes ahí en esa unidad 3 tienen los dos tomos de esta obra de Michel Desertot, de la cual nosotros vamos a ver particularmente lo que es la introducción del primer tomo, este, y el capítulo 7 que es Andares en la ciudad. Hay otra bibliografía ahí que es del tomo 2, que es sobre el barrio,
y que, bueno, este año dejamos un poquito de lado, ¿no? Por una cuestión de tiempo. Simplemente lo que queremos dar es un pantallazo de esta perspectiva que tuvo una gran influencia en los estudios y en las investigaciones de comunicación, y obviamente en los estudios de la cultura en general, y en ese sentido, Michel de Certeau es un autor, un intelectual, un teórico, que bueno, como ustedes saben, si leyeron Las hojas de ruta, nació en 1925 y murió en 1986, ¿no? Y de Certeau se convirtió en un gran referente de los propios estudios de la cultura y de los estudios y las investigaciones en comunicación, sobre todo de los estudios de la cultura, en los estudios culturales, aunque de una manera diferente a lo que tiene que ver con la tradición de Birmingham, ¿no? Lo que ha generado una serie de confusiones, entre otras cosas la de asociar a este autor más de una vez con los estudios culturales ingleses, que, que en realidad no es así. Michel de Certeau se ha en su momento ocupado de decir que no tiene nada que ver con esa tradición, si bien es cierto que muchos autores que provienen de la tradición de Birmingham, de esa tradición de estudios culturales ingleses, como el propio Morley, en los textos que vimos en clases pasadas, lo toman a de Certeau y lo han convertido como en una especie de referente intelectual, entre otras cosas no solamente por el tipo de cuestiones sobre las cuales investiga, sino por el modo en que lo hace, ¿no? En última instancia también hay algunas afinidades que ya veremos entre la perspectiva de Certeau y algunas perspectivas de los estudios culturales ingleses. Esa es una de las primeras cuestiones que hay que, de alguna manera, aclarar, es decir, diferenciar a de Certeau con los estudios culturales en el sentido de Birmingham, esa corriente que se ha institucionalizado. Y por otro lado, podemos decir que Michel de Certeau hace estudios culturales o estudios de la cultura, y que sí se ha convertido, como decíamos, en una especie de referente de esa tradición. Este trabajo, estos dos tomos que se publicaron en los años 80 en Francia, son producto de una investigación que se realizó en aquel país entre los años 74 y 78, ¿no? Y que fue una investigación que se realizó para una institución del Estado, para una secretaría del Estado vinculada al estudio de la cultura. En ese sentido, de Certeau se toma, fue invitado por esta Secretaría de Estado para la Cultura a realizar una investigación vinculada a la cultura de la vida cotidiana en Francia, y para eso de Certeau se tomó de trabajos previos existentes, fundamentalmente una encuesta y entrevistas que se habían realizado, y que él la toma como una especie de materia prima para después realizar sus investigaciones y publicar los resultados de esa investigación en estos dos tomos. El primer tomo, La invención de lo cotidiana, fue escrito totalmente por Michel de Certeau. El segundo, ya de Certeau había fallecido, así que los escribieron sus compañeros de investigación. En términos sintéticos, lo que uno podría decir, si tuviera que reducir cuál es este planteo, cuál es esta perspectiva, lo que podríamos plantear es que se trata de una especie de desplazamiento, como lo dice el propio texto, ¿no? En donde ese desplazamiento implica ya prestar atención a la cuestión del consumo, algo que vimos también en Morley, por aquella misma época decíamos que ya se piensa el consumo, o se comienza a pensar el consumo de cualquier tipo de artefacto cultural o de producto cultural, no como un momento de realización o de la mercancía o del producto, como una etapa final de un proceso de producción,
y en ese sentido el consumo es entendido o muy asociado a una actividad de tipo pasiva, una actividad pasiva en relación a los productos recibidos, es decir, esa es una perspectiva que existía previa o que existía fuertemente en el ámbito académico e intelectual previa a estos años 80, se pasa de ese modelo, digamos, a la idea de la característica creativa que tiene el consumo, ¿no? A partir de la idea de los usos que se hacen de los productos culturales en el ámbito de la vida cotidiana. Para decirlo de un modo ultra sintético, que Desertó en algún momento lo plantea, el, el consumidor de cualquier artefacto cultural no es un idiota, dice Desertó, ¿no? Sino que hay como una especie de producción de sentido que requiere y habilita una serie de destrezas que es la que Desertó va a poner en evidencia en esta investigación. Es decir, que pasa de la idea de un consumidor pasivo a la idea de un uso que se realiza en las prácticas de tipo creativo. En ese sentido, a Desertó no le interesan tanto los productos culturales ofrecidos en el mercado de bienes, sino en lo que él llama las operaciones de uso, o cómo son las operaciones que se realizan al usar esos productos. En ese sentido es que se trata del análisis de las prácticas o lo que se llaman las prácticas culturales en el marco de la vida cotidiana, que es un poco de lo que se ocupan estos dos tomos de la invención justamente de lo cotidiano, como el cocinar, el andar, el caminar por la ciudad, pasearla o recorrerla. Prácticas que podrían ser consideradas insignificantes o poco relevantes, pero que empiezan en aquella época a ser dotadas de significación como parte de una cultura. En este sentido, y este otro aspecto que hay que tener en cuenta y que seguramente ustedes o quienes leyeron lo han visualizado, lo han visto, es que, y es lo rico del texto, ¿no? Y es lo que lo hace al texto tan seductor, que yo les decía hace un ratito que al mismo tiempo que lo hace seductor, al mismo tiempo ha sido criticado por eso, ¿no? Por lo menos desde las perspectivas sociológicas o socioantropológicas más duras, por decirlo de alguna manera. Por ese carácter, entre otros, literario que ustedes o algunos de ustedes han referido. Pero ese carácter literario, ese modo de escribir de Desertó, veremos que no es simplemente un tipo de recurso estilístico o vinculado a una retórica, sino que esconde también un modo de entender la producción de conocimiento. Y a partir de ahí, de ese modo de entender el conocimiento, que Desertó va a utilizar un tipo de modelo asociado a la utilización de la metáfora, ¿no? Y un tipo de metáfora, en este caso en particular, que está asociada a entender la cultura y a la propia sociedad como una especie de texto, ¿no? Una especie de texto en donde hay producción, hay inscripción de la escritura y al mismo tiempo hay una lectura productiva, es decir, que ustedes habrán visto el uso de ciertas metáforas de tipo lingüística, que refiere o que quiere decir que entre el sistema de la lengua o que existe un sistema que es el de la lengua y después existen formas de utilizarlas por medio del acto del habla. En ese sentido, a él no le interesa tanto el enunciado, y para anclarlo en lo que él trabaja, por ejemplo, a él no le interesa tanto la ciudad diseñada. Ustedes habrán visto que Desertó
vinculada a este análisis de las prácticas culturales en la vida cotidiana, se va a interesar mucho por la cuestión de la ciudad o el modo de recorrer la ciudad, de pasear en ella, de transitarla. Es decir, que no le interesa tanto el enunciado, la ciudad misma, sino el acto de enunciación. Por ejemplo, el acto de transitarla. Es decir, que desde el punto de vista más sociológico, en Dessertó hay un corrimiento de cierta también sociología y filosofía de la época que se centraba más en los modelos de reproducción social y cultural o en las formas de disciplinamiento. En ese sentido, aparece la figura de Foucault como una especie de referente sobre el cual trabaja, al mismo tiempo que se sitúa en su perspectiva, pero corriéndose de algunos de los planteos fuertes de este autor de Foucault, pero también de Bourdieu, ¿no? Para ocuparse no tanto, insisto, ni en los dispositivos de disciplinamiento o en las formas de reproducción social y cultural, sino que ocuparse más lo que podría denominarse formas de resistencia. Aunque estas formas de resistencia, es decir, Michel Dessertó se va a ocupar de las resistencias, y en ese sentido el tema del poder es un aspecto central en la obra de Dessertó como algo constitutivo de la vida social y cultural, pero eso no quiere decir que al ocuparse de la resistencia se lo ubique, como más de una vez se lo ha planteado, como una especie de analista de la cultura popular. Sobre todo porque para él la idea de una cultura popular, en realidad, al nombrarla de esa manera, lo que hace es petrificarla o embalsamarla, ¿no? Y por lo tanto lo que hace de esa manera es eliminar o dejar al margen determinadas prácticas sí, de resistencia, sobre todo porque él entiende que lo popular, no hay algo de lo popular desde el punto de vista esencialista, telúrico, folclórico, es decir, no hay una esencia de lo popular, sino que lo que hay son prácticas que podríamos decir subalternas o de resistencias, y son en esas prácticas sobre las cuales él va a detenerse. Prácticas que él las considera son anónimas y justamente tienen el carácter de efímeras. En ese sentido, en este uso metafórico de utilizar la metáfora del texto, la metáfora asociada a la lingüística, no es, como yo le decía, no es solo un recurso de tipo expositivo o estilístico en función de embellecer una propuesta escrita, sino que también es una forma, un recurso de tipo cognitivo, ¿no? Es decir, la metáfora ayuda a producir conocimiento, o el uso de la metáfora ayuda a producir conocimiento, por diferentes cuestiones, porque permite justamente construir conceptos, organizarlos, perfilar esas analogías, obviamente en la analogía que implica trasladar esto por aquello, que es lo que sería una analogía. También organiza la experiencia y las percepciones que se tiene del mundo justamente a partir de esas metáforas y esas analogías que se realizan y que al mismo tiempo las mismas revelan ciertas representaciones e imaginarios que obviamente subyacen a ese uso de la metáfora. Es decir, que la cultura como un texto, que es un poco la metáfora que utiliza Dessertó, es lo que sirve para comprender las prácticas culturales, que es de lo que él se ocupa, ¿no? Bueno, como les decía, la invención de los cotidianos tiene estos dos tomos. Bueno, nosotros nos atendemos el primero, que se llama Artes de Hacer, justamente que le da ese carácter
de arte como algo del orden de lo productivo, en ese hacer. Y después el segundo tomo que tiene que ver con habitar, cocinar, en donde yo le decía que está este texto sobre el barrio, que bueno, para aquellos que le interesen profundizar en esta perspectiva, aquí tienen disponible en el campus los dos tomos, y al mismo tiempo están esos textos que forman parte de la bibliografía. Entonces la invención de lo cotidiano, ¿no? El arte de hacer, que es este primer tomo, y que nosotros lo que hacemos es trabajar la introducción. Él plantea, en ese sentido, como venimos diciendo, rescatar algo que no era muy común en la época, no era lo dominante, rescatar los aspectos positivos o productivos, como lo llama él, de las prácticas de la cultura, o aquello que se denomina como cultura popular, o de aquello que se encuentra a los márgenes, o no considerado valioso, trascendente para la cultura oficial, ¿no? O la cultura dominante. Y en ese sentido, en función de eso, plantea tres determinaciones para estudiar esas prácticas culturales en el marco de la vida cotidiana. Por un lado, como vemos ahí, el uso o el consumo. Es decir, no solo estudiar las representaciones o los comportamientos de una sociedad, plantea el autor, sino también identificar el uso de qué de ello hacen los individuos o grupos sociales. En ese sentido, el consumidor cultural, él dice, fabrica, es decir, es una producción que al mismo tiempo tiene algo de astuta, de silenciosa y casi invisible. En ese sentido, fíjense ustedes que sitúa el consumo casi como una especie de poética, ¿no? El consumo es creativo, por eso también ese tipo de recurso literario en la escritura de Desertor. Este carácter del consumo productivo, algo de eso vimos también en Morley, ¿no? Donde vemos ese desplazamiento al pensar el consumo no solo material, sino el consumo simbólico, y ese consumo simbólico como está cargado de significación. Por lo tanto, en Desertor no es solo centrarse en las formas de reproducción, sino de fabricación de algo nuevo, que es lo que hay en esa práctica del consumo. Obviamente, esa producción, esa creación, no aparece a los sentidos de modo sencillo. ¿Por qué? Porque, como decimos, tiene algo del orden de lo sutil, no se deja ver y oír con facilidad. Centrado, por ejemplo, en lo que a él le interesa en estos textos que tienen que ver con el espacio urbano, una cosa es el diseño racionalizado de una ciudad, algo producido de modo centralizado, y una representación de ciudad, algo visible y enunciado de modo bastante transparente, por un lado, y otra cosa es el modo en que eso se apropia, o cómo los caminantes se lo apropian en función de alguna otra cosa. Utilizando la metáfora lingüística, dice él, una cosa es el sistema de la lengua y otra es su uso. Por otra parte, tiene que ver con los procedimientos de la creatividad cotidiana. Como decíamos, no solo detenerse en el análisis de los dispositivos de poder y disciplinamiento, ahí hay una referencia explícita a Foucault. Recuerdan que Foucault en 1975 se publica Vigilar y Castigar, que justamente aborda lo que llama la sociedad disciplinada y el panóptico como una especie de representante de esa sociedad disciplinar, sino en las maneras de hacer, que son procedimientos artiles antidisciplina. Y en ese sentido, con respecto a Foucault, quien analizaba los dispositivos de disciplinamiento en un nivel microscópico, por ejemplo el panóptico, Desertor también se ocupa de esos aspectos microscópicos, ¿no? Y en ese sentido se aproxima y tiene como referencia a Foucault. Pero a diferencia de Foucault,
pone el acento no en las tecnologías de disciplinamiento, sino en lo que él va a llamar las tácticas de los débiles. Saca o intenta sacar a partir de esta investigación a la superficie las formas ocultas de la creatividad como formas casi de resistencias a los poderes de dominio y de vigilancia. Por otro lado, la formalidad de las prácticas, es decir, las reglas que articulan toda una forma de generar diversas prácticas de tipo productivo. Lo que quiere decir es que las operaciones del hacer en la ciudad, que son de múltiples formas, fragmentarias, y que oculta, o que está oculta en los sistemas de la producción de las propias ciudades, más allá de eso hay alguna lógica interna de esas prácticas que suponen algunas reglas con respecto al uso. Hasta aquí vamos. Va bien. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Para este análisis hay dos conceptos fundamentales en la perspectiva de Dessertó que han sido para algunos utilizadas de modo casi exagerado a partir de que Dessertó lo contextualiza, digamos, que son el concepto de tácticas y estrategias, que son dos conceptos centrales en la obra de Dessertó, por lo menos en las obras a partir de los años 70, ¿no? Y que son dos conceptos que le sirven justamente para el análisis de diferentes prácticas culturales de la vida cotidiana. Digo, porque ha habido muchas críticas, como después podremos ver cómo este concepto de estrategia y táctica se lo ha extrapolado y usado para casi todo en el análisis de diferentes o diversos fenómenos culturales, etcétera, etcétera. ¿Qué es la estrategia? Él dice, el cálculo de relaciones de fuerza que se vuelve posible a partir del momento en que un sujeto de voluntad y de poder es susceptible de aislarse de un ambiente. Se circunscribe como un lugar propio. Por ejemplo, si hablamos de ciudad como concepto, no como práctica, las formas de diseños implican o suponen ciertas estrategias de poder, ¿no? Y implica la creación de un ambiente propio, que se aísla. Piensen, por ejemplo, en los barrios privados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es siempre la estrategia está del lado del poderoso. Del poderoso en el sentido práctico, no porque implique un sujeto poderoso, pero sí como una práctica del poderoso. Y la táctica, en cambio, es un cálculo que no puede contar con un lugar propio. La táctica, dice, no tiene más lugar que el lugar del otro. Es decir, la táctica es el recurso de los débiles. La táctica, que es particularmente sobre lo que se va a ocupar Dessertó, que se realiza en el marco de lo cotidiano, es furtiva, ¿no? El débil debe sacar provecho de fuerzas que les resultan ajenas. Su resultado, dice él, depende de la decisión misma del acto y la manera de aprovechar las ocasiones que se les presentan. Por ejemplo, hablar, leer, caminar, cocinar, cosas de las cuales se ocupa Dessertó en esa invención de lo cotidiana, son prácticas de tipo táctica. ¿Por qué? Porque en esa táctica, que no tiene un lugar, un lugar propio, sino que actúa sobre lugares realizados por el otro, es donde
aparecen las astucias, las simulaciones y otro tipo de recursos que sirven para contrarrestar y dar sentido a ese espacio o esos lugares producido por la estrategia. Es un poco de lo que se ocupa la introducción del texto, ¿no? Digamos, que nos introduce a algunos aspectos que después, tanto del punto de vista teórico como metodológico, que después se va a ocupar a lo largo de los distintos capítulos de esa obra que es la invención de lo cotidiano. Ustedes vieron que el capítulo 7, que se llama Andares de la ciudad, bueno, empieza con esta idea de los mirones o caminantes, casi como una especie de procedimiento metodológico, ¿no? Porque justamente es el paso del uso de la metáfora del espectador que observa desde la altura de la ciudad. Vieron que le empieza el texto, la invención de Andares de la ciudad, refiriendo a las Torres Gemelas y cómo se ve, no solamente se ve la ciudad desde esa torre, sino lo que implica la construcción de ese tipo de todo, ¿no? Ese diseño de ciudad. Y bueno, eso es la especie de una mirada totalizante, ¿no? Que a partir de ahí quiere ver o pretende tener la mirada de Dios, ¿no? O sea, hay un paso del uso de esa metáfora del espectador que observa desde la escritura de la ciudad, es decir, de la distancia, de la idea de ver la totalidad, etcétera, la mirada de Dios, a la metáfora del caminante que lee las prácticas ordinarias en la ciudad, es decir, que la lee desde abajo. Por eso Deserto dice: la torre de 400 metros que sirve de proa a Manhattan sigue construyendo la ficción de crear lectores que hace legible la complejidad de la ciudad y petrifica en un texto transparente su opacidad. Quiere decir que esa mirada, que podríamos decir la mirada, por ejemplo, de la perspectiva positivista, ¿no? Que tiene esa idea vinculada a la distancia, de ver la totalidad, lo que hace es petrificar ese texto y no permite ver los aspectos opacos existentes y la complejidad existente en la ciudad, ya no en la ciudad diseñada o la ciudad planificada, sino la ciudad sobre la cual se utiliza, ¿no? La ciudad usada. En ese sentido, Deserto se plantea analizar las prácticas del espacio, ya no desde la mirada de Dios, de la mirada de ese lugar, de esos 420 metros, sino que remiten a la manera, plantea analizar las prácticas del espacio que remiten a las maneras de hacer y una manera de habitar. Es decir, eso es lo que le interesa. Las maneras, cómo en la práctica cotidiana hay maneras de hacer cosas y maneras de habitar la ciudad. Dice: cuando se escapa de las totalizaciones imaginarias del ojo, hay una extrañeza de lo cotidiano que no sale a la superficie. Y él quisiera señalar algunas prácticas que son ajenas a ese espacio geométrico o geográfico, que es el que podemos ver desde la altura, de las construcciones visuales panópticas o teóricas. Es decir, se trata de una nueva forma de entender la ciudad, que va más allá de esa ciudad planificada urbanísticamente. Él plantea que justamente es abajo, en el caminar la ciudad, en donde se puede visualizar justamente esas prácticas sutiles, efímeras, que no se dejan disciplinar, ¿no? Y por eso casi como un trabajo metodológico consistente en bajarse de esa torre para practicar la ciudad. Por eso él dice que en la página
105 dice, cuando se escapa de las totalizaciones imaginarias, como decíamos, del ojo hay una extrañeza de lo cotidiano que no está en la superficie. Y en ese sentido se produce esa tensión entre el discurso del orden y aquello que reaparece, y aquello que está excluido y que reaparece de algún modo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, él va a plantear estas tres cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con el concepto de ciudad a las prácticas urbanas. Ustedes vieron que el texto tiene como tres, Andares de la ciudad tiene como tres momentos, o uno lo podría organizar en tres momentos. Uno es el de concepto de la ciudad, que llama así, del concepto de la ciudad, las prácticas urbanas, que ya vamos a ver, o la diferencia entre lo uno y lo otro, es decir, entre la ciudad y las prácticas urbanas, y el movimiento que va de uno a otro, de la ciudad a las prácticas urbanas y de las prácticas urbanas a la ciudad, porque una cosa es eso, el concepto de ciudad, el concepto de ciudad, el concepto del diseño de ciudad, y otra es la práctica específica que se realiza en esa ciudad. Un segundo momento de ese capítulo tiene que ver con lo que él llama hablar de los pasos perdidos. Y aquí aparece de manera mucho más elocuente la metáfora lingüística para pensar las prácticas, ¿no? Y un tercer momento de ese capítulo es lo que llama el mítica, lo que hace andar, que refiere en ese apartado a los aspectos más subjetivos desde el punto de vista psicoanalítico del término, o el paralelismo que realiza entre lo verbalizado en el discurso, lo soñado como manifestación del inconsciente y el andar por la ciudad. Obviamente aquí, en esos tres procedimientos, digamos, que tienen que ver con el discurso, lo verbalizado, el inconsciente y el sueño y el andar de la ciudad, y hay ciertas homologías y analogías que sirven para pensar las formas de escapar a las estrategias de dominio y centrarse en lo que decíamos en esas tácticas de los delitos. Obviamente ahí hay toda una referencia a una serie de autores con el cual Desertó o dialoga o al mismo tiempo toma como una referencia, ¿no? Por ejemplo, Foucault, con el que está dialogando sobre las cuestiones del poder, algo que, insisto, es constitutivo de la problemática de la cultura para Desertó, pero al mismo tiempo se toma del psicoanálisis freudiano y particularmente lacaniano para pensar esta relación entre los subjetivos o la subjetividad y el lenguaje, y también de Benveniste para pensar la cuestión o la problemática de la relación entre el enunciado y la enunciación, ¿no? Para plantear la subjetividad ahí en el lenguaje. Con respecto al primer aspecto, que va del concepto de ciudad a las prácticas urbanas, él plantea ahí que hay tres aspectos, ¿no? Que, puesto en ese discurso utópico y urbanista propio de la modernidad, que es la creación a partir del concepto de ciudad de un espacio propio, que implica una organización racional contra diferentes tipos de contaminación, él dice. Y aquí es donde está esta cuestión de esta relación entre el concepto de ciudad y las prácticas urbanas, porque plantea que antes de la modernidad la ciudad era fundamentalmente una práctica, ¿no? Que era un hecho social. Luego aparece la ciudad como un concepto basada en la idea de una racionalidad o de racionalizar el tejido urbano. Por ejemplo, la Torre Gemela, con el cual empieza el texto, es una expresión de eso, ¿no? De un discurso utópico que implica una forma de organizar la mirada, el espacio, etcétera, etcétera. Ese discurso utópico, que es propio de los urbanistas, pero también de las ciencias sociales, está definido por una serie de operaciones, ¿no?
que tiene que ver con la producción de un espacio propio, que de lo que se trata es regular ese espacio, eh, en función de la distinción moderna entre lo público y lo privado, y que al mismo tiempo, cuando refiere a contra distintos tipos de contaminaciones, que eviten los peligros sociales, políticos, etcétera, etcétera. Es decir, que esa racionalización debe este, eh, eh, situarse contra las diferentes contaminaciones que pueden existir. Al mismo tiempo, plantea la sustitución de las resistencias inasequibles, es decir, que no se dejan dominar, y pertinaces, que son las que recurrentemente aparecen, porque son tercas, de las tradiciones con no tiempo sincrónico, ¿no? En última instancia, es decir, que el concepto de ciudad, la ciudad racionalizada, la ciudad diseñada, lo que pretende es restringir toda práctica que tienda a transformar lo existente, ¿no? Por eso un no tiempo, porque de una u otra manera lo que pretende es disolver la historia que reaparece en esas prácticas anónimas. Sincrónico porque las prácticas no son lineales, ni se suceden una tras otra, sino que se producen de diversas formas justapuestas, aleatorias o casuales, y que esas prácticas crean otro tipo de ciudad que es diferente a esa ciudad conceptualizada y racionalizada. Y por último, la creación, dice, de un sujeto universal anónimo, que es la ciudad misma, ¿no? Ese sujeto universal, utópico, homogéneo, lo que pretende es que justamente ocultar o negar el conflicto, la diferencia, etcétera. Un sujeto al cual todo le es accesible, y que ese sujeto, por medio de la administración del espacio, rechaza, es decir, la ciudad misma, que ese sujeto rechaza los desechos no funcionales, aquello que es normal, desviado, la enfermedad, la muerte, etcétera, etcétera. O sea que aquí vemos cómo el autor hace una distinción entre esa ciudad con estas diferentes características conceptual y la ciudad racionalizada en el discurso utópico moderno que tiene esta característica, distinguiéndola de las prácticas justamente de los débiles, por llamarlo de alguna manera. Él justamente plantea ahí el retorno de las prácticas, es decir, si se pasó de las prácticas o del hecho de la ciudad al concepto de ciudad, ahora de lo que se trata es de retornar a las prácticas, ¿no? Retorno, porque volvemos a decir, la ciudad al mismo tiempo que se ha racionalizado, en función de dominar y controlar, se degrada, dice él, se degrada de múltiples formas, ¿no? Es decir, que más allá de esa racionalización de la ciudad misma se va degradando. Por lo tanto, a lo que le interesa es analizar esas prácticas microbianas, singulares y plurales que un sistema urbanístico debería manejar o suprimir, justamente como planteamos anteriormente, y que sobreviven a su decadencia. Seguir la podulación de estos procedimientos que, lejos de que lo controle o lo elimine la administración panóptica, se refuerzan en una legitimidad proliferadora. Es decir, que siempre en esas prácticas son prácticas que escapan a ese intento de administración panóptico de la vida cotidiana. El segundo aspecto, decíamos que eran tres aspectos, el segundo aspecto es el hablar de lo que él llama hablar de los espacios perdidos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que quiere comentar algo que no se entienda? Otra pregunta también más mundana. ¿Se escucha el sonido de mi hija que anda dando vuelta por ahí? Sí, profe, no pasa nada. Somos varios que tenemos hijos, así que no se preocupe.
Bueno, porque anda, se pasa acá frente a mi ventana. Digo, por si es molesto, intento eh, disciplinar un poco. No, Se no, escucha, no, profe, pero, se escucha, profe, pero ¿cómo? no molesta. Ah, bien, bueno, espero. Si no, díganme, y veo, porque ahí está la táctica de mi hija para evitar las formas de disciplinamiento que intento imponer. Bueno, ¿duda hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Algún comentario? ¿Se va entendiendo? Bueno, continúo entonces. Bien, el segundo aspecto, decíamos, hablar de los pasos perdidos, justamente. Es esto de que decíamos al principio, ¿no? Al principio de este capítulo se trata de bajar de esa torre porque la historia comienza, dice, al ras del suelo, con los pasos, con la práctica. Lo que en ese sentido de lo que se trata es de restituir la historia al situarse en ese lugar. Metodológicamente se trata más que de trayectos de un supuesto caminante, que uno lo podría, por ejemplo, visualizar desde la altura cuál es el trayecto. Lo que a él más le interesa es buscar las variables que producen lugares que no son localizados, podríamos decir, que se escapan al GPS, ¿no? Que la ciudad es mucho más que ese dispositivo, sino que hay lugares no localizables que justamente esa altura no permiten que se vea, o que esa mirada de Dios no permite ver. Por ejemplo, dice en la página 109, de lo que se trata es de situarse en la lectura de recorridos de lo que ha sido, ¿no? Lo que le interesa es el acto mismo de pasar de un lugar a otro. Esto es importante porque él no está interesado por eso no está interesado en el enunciado, sino en la enunciación, es decir, en el propio acto de realizarlo. Obviamente que ese acto deja huella, pero a lo que le interesa no son tanto las huellas como el acto mismo. De ahí, por eso les decía yo, la comparación o esta analogía que realiza Dessertó de comparar el acto de andar en la ciudad con el acto de habla, ¿no? Que es algo de lo que se ocupa Benveniste. El acto de caminar, en última instancia, es al sistema urbano lo que la enunciación es a la lengua o a los enunciados realizados. Es decir, que a lo que le interesa no el enunciado, sino la enunciación. Metafóricamente, ¿no? En ese sentido es que habla de una triple función enunciativa en esa acción, ¿no? Porque en esa acción de enunciación, lo que hay es una apropiación del sistema topográfico por parte del peatón, ¿no? Es decir, así como el locutor se apropia de la lengua como sistema y la usa de determinada manera, aquí también Dessertó hace algo analógico, ¿no? Dice, bueno, el peatón se apropia del sistema topográfico de alguna forma. Al mismo tiempo hace una realización espacial del lugar, del mismo modo que el acto de habla es una realización, si recuerdan, sonoro del sistema de la lengua. Y por último, hay unos contratos pragmáticos bajo la forma de movimiento, del mismo modo que la enunciación
verbal es alocución, ¿no? Es decir, establece al otro delante del locutor y pone en juego contratos eh, entre locutores, ¿no? En ese sentido se trata sintéticamente de la idea de andar como un espacio, insisto, de enunciación. Y esa triple función enunciativa, comparada con el acto de habla, plantea él que lo que tiene es, esa triple función implica lo presente, lo discontinuo y lo fático. Lo presente es del orden espacial, que organiza un conjunto de posibilidades y prohibiciones que el caminante actualiza de alguna manera, y alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, una plaza. Por ejemplo, la plaza posibilita determinadas trayectorias y prohíbe otras, ¿no? Pero el que camina la actualiza a algunas de ellas posibilidades, decide recorrerla de una u otra manera, o simplemente cruzarla de un modo no previsto, lo mismo que perderse en ella, bueno, o una serie de cuestiones que tienen que ver con ese carácter de lo presente, ¿no? Piensen, no sé cómo es ahora en Entre Ríos, en Paraná o en Santa Fe, pero acá en Rosario la cuestión de las plazas está reglamentada en formas de uso en función del distanciamiento social, ¿no? Y bueno, obviamente y hay una invitación y hay una estrategia y tendiente a utilizarla de una manera, pero el caminante actualiza de otras formas esa propuesta. Por otro lado, también lo discontinuo, que dice también las desplaza, inventa otra, pues los atajos, desviaciones o improvisaciones del andar privilegian, cambian o abandonan elementos espaciales. El usuario de la ciudad toma fragmentos del enunciado para actualizarlo en secreto, ¿no? Es decir, el paseante o el caminante discontinúa un trayecto. Por ejemplo, un paredón, él lo puede saltar, pasar por arriba, más allá que el paredón no esté hecho para eso. O intervenirlo, pintarlo, no sé, hacer una pintada, más allá de que el paredón no fue diseñado para eso. Y en ese sentido discontinúa un trayecto o una propuesta de realizarlo. No sé, imaginen, ya que pasamos el 17 de octubre esa foto de los cabecitas negras lavándose los pies en la fuente, ¿no? Digamos, hay una forma de discontinuar ese espacio. Y lo que él llama lo fático, que tiene que ver con, en el marco de la enunciación, el caminante constituye con relación a su posición un cerca, un lejos, un aquí o un allá, y lo mismo hace en la ciudad. Esta idea de fático está tomada de Jacobson y que implica establecer, mantener, interrumpir un contacto comunicativo, ¿no? Instaurar una posición espacial que genera un tipo de vínculo y comunicación con otro, por ejemplo, en un barrio, ¿no? En el cual determino lo que es aquí, lo que es allá, lo que es cerca, lo que es lejano. Las retóricas, en ese sentido, él habla de una retórica caminante, ¿no? En la cual hay estilos y usos. Él dice en la página 112, hay una retórica del andar, que es el arte de dar vuelta a la frase, tiene como equivalente un arte de dar vuelta a los recorridos. Como lenguaje ordinario, este arte implica y combina estilos y uso, ¿no? Es decir, y otra vez aquí muy presente esa metáfora de tipo lingüística, del tipo de texto, ¿no? Al referir justamente a la cuestión del estilo y de esos usos.
Obviamente no es lo mismo estilo y uso, el estilo connota, dice, una singularidad, una manera simbólica de manifestarse, que es distinguible justamente como estilo. En cambio, el uso remite a cómo el sistema de comunicación se manifiesta en realidad, ¿no? Remite a las normas, a los códigos. De todos modos, en Desertó, al realizar una homología entre las figuras verbales y esas figuras del caminante, lo que hace es, bueno, justamente dar cuenta de esos usos de los espacios y de los estilos existentes. Y habla fundamental de dos figuras que son dos figuras del estilo y que tienen que ver con esa retórica del caminante, que es la sinóptique y la síndeton. Recuerdan que una implica emplear una palabra con una significación que forma parte de un sentido diferente de esta palabra, o lo que se suele decir, la parte por el todo, o el todo por la parte, ¿no? Como por ejemplo, no sé, tengo, como la que se suele utilizar siempre, tengo 5 bocas para alimentar, ¿no? Donde se sustituye se pone una parte, las bocas, por el todo, persona, o llegó la policía, el todo por la parte, ¿no? No es que llegó la policía, sino que llegaron unos efectivos policiales. Eso también aparece en la práctica de andar en la ciudad, ¿no? Uno puede decir que esa figura aparece cuando se representa simbólicamente un lugar con el todo, ¿no? No sé, acá no sé, debe haber en Paraná o en Santa Fe, o en cualquier lugar, sitios que representan al todo. No, cuando acá en Rosario dice las 4 plazas, ya sabe que se trata de tal barrio, ¿no? O el monumento como es la ciudad. La otra figura es la supresión de nexos sintácticos, conjunciones y adverbios en una frase o entre varias frases, ¿no? Eso también, ese uso de estas figuras también se expresa y las reconstruyen en las propias prácticas ciudadanas, ¿no? Para bien, Desertó en general lo ve esto como formas de resistencia, ¿no? Que a veces uno podría decir, bueno, a veces no siempre tiene formas de resistencia, hacer referencia al uso de estas supresiones o conjunciones, ¿no? No sé, bueno, acá en Rosario, supongo que por la propia situación económica muy fuerte, muy difícil, cómo los carritos de supermercado, por ejemplo, sirven para levantar cosas de la calle, de sectores tipo cartoneros, y bueno, y esos carritos que deberían andar por la vereda, obviamente anda por la calle, ¿no? Entonces ahí hay una supresión de ciertos nexos que implican una utilización de la ciudad diferente. Por último, en el tercer momento, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Alguien que quiera agregar algo, que lo haya leído, al texto que lo haya leído y quiera aportar, o que puedan aportar ustedes con ejemplos? ¿Vamos bien? Profe, por ejemplo, cuando habla de la huella, sustituye a la práctica. Dice después, pero la huella hace olvidar una manera de ser en el mundo. ¿Esto se podría comparar con lo que habla Morley de lectura de lecturas? No tanto, porque es lo que está planteando, que por eso yo le ponía
tanto énfasis en la cuestión de lo que a él le interesa es el acto, la acción. Obviamente, no tanto el producto de esa acción. Obviamente a partir de las huellas se puede reconstruir, pero lo que le interesa es el acto mismo. En el acto mismo está esa práctica que justamente no es visible, no escapa a las lógicas de disciplinamiento. Por eso yo les decía al principio que él no utiliza mucho esta cuestión de la cultura popular, porque ya utilizar la cultura popular es como que está petrificando un tipo de práctica asociada a ella, que después es disciplinada por el propio discurso institucional que la ha constituido como tal y la eternaliza, la carga de sustancia, la hace transhistórica. Para él no hay nada de que sea la cultura popular no tiene nada de esencialista, ¿no? No hay algo del orden de lo esencial. Y en ese sentido se pone en otro lugar con respecto a la definición de lo popular, porque justamente lo popular no tiene que ver con algo de ese carácter esencialista, que uno lo ubica en determinado aspecto, sino que lo popular aparece en la medida en que al nombrarlo deja por fuera cosas que lo intentan suprimir. Por eso siempre lo popular aparecería en ese tipo de práctica. Obviamente la huella es lo que permite reconstruir o poder reconstruir, pero no le interesa tanto la huella, es decir, el producto dejado por la práctica, sino la práctica misma. Por eso decía, no le interesa, por eso ahí está la cuestión de Benveniste, no le interesa tanto el enunciado, sino el proceso de enunciación. Con respecto a la de lectura, sí, uno podría decir que se ubica en esa tradición fuertemente interpretativa, porque en última instancia, ustedes fíjense que muchos plantearon, quienes leyeron el texto, que el carácter literario de Deserto, ¿no? Muy rico, que yo le decía, bueno, ha sido una de las bondades del texto, porque da placer leerlo, y al mismo tiempo es un proceso creativo generador de conocimiento, y un conocimiento que podemos decir muy interesante, tanto que justamente esa Secretaría de Cultura francesa le pide a Deserto, bueno, a ver, analicemos eso que nunca se ha pensado, no se ha visto, y que también tiene que ver con la cultura, ¿no? Pero al mismo tiempo ha sido criticado desde las perspectivas sociológicas y de estudios culturales más fuertes, porque es como que le falta el andamiaje más de tipo empírico, ¿no? Justamente por ese carácter productivo, discursivo, del modo en que él analiza a partir de una cantidad de autores, textos, determinadas prácticas de lo cotidiano, tanto desde lo cocinar, como decíamos, como el andar o pasear por la ciudad. Obviamente él hace lectura de lectura, y en ese sentido sí es un trabajo de tipo interpretativo. Me parece que la diferencia en que Morley lo que intenta imponer es un fuerte andamiaje empírico que aquí en Deserto pareciera perderse un poquito. Pero sí, uno podemos decir que hace lecturas de lectura, claro, porque lectura de lectura, porque el caminante en última instancia lee la ciudad de una manera y la practica de una manera particular, haciendo cala de estilos, es decir, de formas de practicarla y también de usos. Y que esa forma de leer, que es una lectura para él creativa, ingeniosa, que insisto, es silenciosa, y al ser silenciosa
y opaca, poco susceptible de ser disciplinada, y sobre esa lectura él hace su propia lectura. Y entonces sí podemos decir que se inscribe dentro de esa perspectiva de hacer lecturas de lectura. Además que una lectura ya sobre los pasos, esos pasos perdidos, esos pasos del caminante, ¿no? No sé si era tu consulta. Sí, perfecto, clarísimo, gracias. Bien, y el último, para ir terminando, el último punto, que es mítica, lo que hace andar, ahí, bueno, es toda una cantidad de figuraciones más de tipo que eso, que tiene que ver a partir de la homología que hace, las similitudes entre el discurso, es decir, lo verbalizado, y ahí Benveniste, el sueño o lo soñado, y ahí la figura de Freud y Lacan, y lo andado, y en este sentido lo andado es lo que le interesa a Desertó, es decir, que uno podría hacer una especie de paralelo más allá de los objetos diferentes que abordan, pero sí en relación a un mismo intento de pensarlo, que es en Benveniste, Freud y particularmente Lacan y Desertó. Y ahí trabaja la cuestión de los nombres y los símbolos en la ciudad, de lo creíble y memorable que hace a la habitabilidad de un lugar, y lo que tiene que ver con la infancia y las metáforas de lugares, ¿no? Y entonces aparece toda esta figura, insisto, de lo subjetivo, del inconsciente, etcétera. Porque para hacer todo esto define una simbología del inconsciente. Y ciertas formas típicas de la subjetividad manifiesta en el discurso. Por eso, insisto, trae a colación a Benveniste para pensar el discurso y lo verbalizado, a Freud para pensar el sueño y el inconsciente, y obviamente su perspectiva para pensar eso que tiene que ver con lo andado. Porque parte de la idea de que esto se organiza entre el lugar desde donde se sale, es decir, la idea de un origen, y el no lugar que produce una manera de pasar. Y aquí volvemos a eso que recién remitíamos, ¿no? Es decir, esta idea de un no lugar, que tiene que ver con ese acto de pasar. Y en ese acto de pasar están todas estas figuraciones oníricas, porque en última instancia para él, andar, en el hecho de andar, de vagabundear, es no tener un lugar. La entidad subjetiva, digamos, provista por la ciudad es un tanto simbólica. Bueno, hoy no sé si existe una práctica, también tiene que ver esto con la Francia del momento, con el momento histórico, de esta cuestión del andar en la ciudad, de practicarla en la ciudad, de perderse en la ciudad, esa figura del bohemio, no sé si han visto en Benjamin de Flanner, que es esta cuestión del caminante, ¿no? Él plantea que cuando se camina se busca algo que no se tiene, está en la búsqueda de un lugar propio. Bueno, profe, sí. disculpe, pensaba cuando decía eso usted en Rayuela, creo que es del año 63 más o menos. En el año, discúlpame. Creo que Rayuela de Cortázar es del año 63. Claro, tal cual. Vieron que en Rayuela está muy presente eso, ¿no? La idea de perderse en la ciudad. No sé si te refería a eso. Sí, me refería a eso, sí, precisamente. De hecho, bueno, Sí, aparte sí. también discute muchos temas del giro lingüístico del libro, así, como que está ahí muy en la época. Que el libro también, Claro. como que en el Club de la Serpiente discuten todo el tiempo la cuestión epistemológica, entonces está como muy presente. Claro, mirá vos, no me acordaba de eso. Claro, porque Horacio le dice lo que es el lenguaje, la maga es como más intuición, así. Bueno. Claro, mirá vos.
se ponen a hacer También, discusiones epistemológicas, ¿sí? En el Club de la Serpiente. Hay otros que son más pragmáticos, hay otros que son más materialistas. sí, Entonces, sí. como que, y si es cierto eso que dice usted, como que se pierden en la ciudad, se buscan en la ciudad, se encuentran medio azarosamente, digamos. Tal cual. Lo que pasa es que es una práctica que hoy medio se ha perdido. Va, creo yo, lo mío es muy intuitivo, pero digo, me parece que está, no tiene la connotación o la característica que tenía, digamos, porque uno se perdía en la ciudad y también aparte de perderse en la ciudad estaba la búsqueda de algo en esa ciudad, digamos. Entre otras cosas porque no había celulares, ¿no? Entonces uno no se podía, por ejemplo, si buscaba a alguien comunicarse, tenía que perder y encontrar, ¿no? Y encontrar y hacer recorridos en esa búsqueda. Por eso Desertó dice eso, ¿no? Que bueno, este, andar es no tener un lugar, ¿no? Por eso uno sale a andar y buscando esa identidad que se hace al andar, ¿no? Esto tómenlo metafóricamente, no quiere decir que vagabundear implica ser un nómade, ¿no? O que tampoco implica no tener un lugar desde el punto de vista material. Simplemente esa práctica, insisto, no tanto del nómade, sino más él dice, más como el pastoreo que hace la oveja, ¿no? Digamos que en ese lugar va comiendo un poquito de cada lugar. Y en ese sentido sí, está muy bien la referencia, yo lo leí hace mucho, ¿no? Pero sí me acuerdo de esa cuestión de la ciudad como un lugar en el cual uno deben perderse para encontrarse, para volver a perderse, etcétera, etcétera. Entonces, ese lugar de la ciudad tiene esa característica. Por eso la cuestión de él dice de los nombres y los símbolos, ¿no? Porque los nombres propios de la calle, en esa búsqueda de la identidad, tiene diversas significaciones que se producen al andar, ¿no? Esos nombres crean un no lugar en los lugares, lo transforman en paso. Son nombres que han dejado de ser propios. No sé, la calle Presidente Roca, un nombre propio que ha dejado de ser propio en la medida en que se apropia y se usa para diferentes cosas. Bueno, y ahí aparece toda esta figura de lo que él llama lo creíble, lo memorable, lo primitivo, que tiene que ver con estas cuestiones, digamos, más de tipo vinculada a lo subjetivo, a lo freudiano, ¿no? Lo creíble tiene que ver, él dice, con lo que hace posible la apropiación del espacio. Lo memorable, lo que se repite o recuerda de una memoria silenciosa y replegada. Y lo primitivo, lo que remite al origen infantil, ¿no? Es decir, todo se va constituyendo de leyendas, recuerdos, sueños, etc. En la medida que se ponen en funcionamiento esas tres figuras, lo que se logra es alterar la funcionalidad disciplinaria para la cual se ha constituido para articular formas de significación diferente. No sé, recuerdo acá en Rosario, como había formas de intervención por el cual a la calle Presidente Roca, que tenía el cartelito, iban y la intervenían tapándola y poniéndole el nombre Pocho Leprati, no sé si saben, Pocho Leprati fue en el año 2001, fue ejecutado en un barrio de la ciudad por la policía en el marco de los conflictos de ese 2001. Creo que León Gieco tiene una canción sobre, ¿no? Bueno, hay esa forma de hacer de ese nombre propio, quitarle ese nombre propio y significarlo de otra manera. Pero bueno, el ángel de la bicicleta, tal cual. El ángel de la bicicleta. Bueno, esas son formas, podríamos decir, aunque ya mucho más
institucionalizadas, pero digamos, podríamos decir que son especies de táctica de los débiles. Antes yo en un primer momento le dije que una de las cosas de Desertó es a veces un uso desprovisto del contexto en donde él escribe para pensar estas dos nociones de las estrategias y la táctica. Entonces esta cuestión de la estrategia y de la táctica se ha utilizado como marco conceptual para una cantidad de investigaciones, claro, porque uno puede, en una lectura rápida, encontrar estrategias y estrategias de dominio y tácticas de resistencia en cualquier fenómeno. En ese sentido también esos usos de Desertó han sido bastante criticados porque pareciera ser que los débiles siempre tienen tácticas con las cuales resisten el poder o las formas de disciplinamiento, control, dominio de los poderosos, ¿no? Y bueno, en ese sentido muchas veces ha habido una crítica a Desertó, pero me parece que más que una crítica a Desertó, sino a los usos que se ha hecho de Desertó, de estas nociones que son bastante, ¿cómo decirlo?, bastante seductora para ser utilizado en cualquier análisis o investigación de fenómenos culturales. Bueno, aquí voy culminando. De esto se trata el texto, lo recuperamos en esta materia, en esta asignatura, porque consideramos que Desertó junto a Goffman, más allá de las claras diferencias existentes entre uno y otro, son la expresión de tipos de investigaciones que se ocupan de lo micro, de aquello que era considerado por la gran sociología o los grandes estudios de la cultura como cuestiones menores o no importantes o no relevantes, y que los dos también han realizado importantes aportes a las investigaciones de comunicación. Sobre todo Desertó en estas latitudes, ¿no?, en Latinoamérica, por el peso que ha tenido los estudios de la cultura en estas regiones. Bueno, a ver, acá... Feld dice, está hecho con Carol Dunlop, su mujer que era fotógrafa, hicieron un plan de viaje en el que la idea era vivir la autopista, sí, no como lo que se atraviesa para llegar a otro lugar, sino pasando por experiencia en las paradas, van tomando nota de lo que ven, tal cual. Es dejar, por eso esto que dice Desertó, ¿no? Desde el lugar de salida del origen y el modo de andar, el modo de pasar de un lugar a otro, no para llegar, sino para justamente pasar de un lugar a otro, y todas las experiencias que eso tiene. Eso es lo que le interesa a Desertó. Eso que justamente no es un lugar, ¿no? Justamente no genera un lugar, porque es un lugar, es algo del orden de lo que pasa. Y que ahí lo que él le interesa, donde él encuentra ahí esas formas de resistencias y de esas prácticas que no se dejan de alguna manera regular, dominar, etc. Una gran diferencia, por ejemplo, si ustedes vieron, con Goffman y en Desertó son los acentos, en donde está, más allá de que ambos se ocupan de cuestiones de las prácticas cotidianas, de lo cotidiano, de esa microsociología en Goffman, aquí más en una sociología de la vida cotidiana, pero en ese aspecto micro que es propio de los estudios sociológicos, ¿no?, como una especie de péndulo, en la cual algunos ponen más acento en las reglas y otros ponen más acento en los sujetos, ¿no? Es decir, en Goffman pareciera ser que la vida cotidiana está fuertemente reglada, y en esas reglas lo que a él le interesa es todo el esfuerzo
de los sujetos para mantener el orden de la interacción. En cambio, a Dessertó no le interesa tanto las cuestiones de las reglas, sino lo que le interesan son las formas en que la práctica esas que son para inteligentes, vivaces, encuentran las formas de escapar a esas reglas que tienden al disciplinamiento, al control, etc. Por eso yo les decía que si bien no aparece el término, la cuestión del poder en Dessertó ha sido siempre constitutivo de la propia cultura y es un aspecto central para entender el texto, en la medida que discute y dialoga con fundamentalmente Michel Foucault. Bueno, dudas, comentarios, alguien que quiera hacer un aporte. Estuvo muy bien quienes han aportado aquí en relación a Cortázar, Rayuela. ¿Ninguna duda? ¿Algún comentario? Juan, no sé si querés agregar algo. Bueno, siempre me interesó mucho cómo utiliza la teoría de la enunciación para pensar estos procesos. Y más que nada, intentar ver cómo estudiar la forma de hacer sin fijarse tanto en la constitución del sujeto. Tal cual. Y además, por eso también, digamos, si uno tuviera que justificar por qué ponen a Dessertó en este programa. Obviamente todo programa implica decisiones, ¿no? En la cual se ponen algunas cosas y se dejan de lado otro, eso es medio inevitable. Pero bueno, justamente la idea es, el tipo, porque lo que hemos intentado hacer, o estamos intentando hacer, es mostrar diferentes tipos de investigaciones, formas de producción de conocimiento, lineamientos diferentes. Bueno, Dessertó tiene una forma de producir conocimiento, más allá de las valorizaciones que se han hecho sobre ellas, que es muy singular, ¿no? Y ahí la importancia, que es otro de los aspectos de la escritura, ¿no? La escritura como genera un tipo de conocimiento, ¿no? Y ese trabajo, obviamente, ¿cuál es el plus que da Dessertó para, digamos, su buena capacidad de escritura, ¿no? Digamos, en el sentido, y el modo en que a partir de esa escritura, algo que Dessertó siempre ha trabajado, la cuestión de la escritura, cómo utiliza, cómo se apropia de los autores de referencia, porque Dessertó también está formado en filosofía, también en teología, en psicoanálisis, es un de esos, podríamos llamar esos teóricos humanistas que tienen un conocimiento de diferentes áreas, y eso les permite trabajar de modo muy creativo, utilizando a esos autores para pensar problemáticas que podrían estar o aparecer muy lejos de eso. Por ejemplo, para Freud, para pensar la ciudad, ¿no? Todo lo que vos decís, Juan, esta teoría de la enunciación para pensar el acto de andar, de caminar, ¿no? Bueno, supongo que también Hola. están... Sí. ¿Hola? Sí, Lucas. Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted sabe que yo el cuatrimestre pasado, en la cátedra Procesos Culturales, habíamos dado Dessertó, leímos precisamente la misma introducción, además de otros textos también, pero más relacionado en relación al sujeto subalterno, en relación en el marco de la cultura, ¿no? De cómo el sujeto subalterno se apropia de una manera diferente
a las propuestas culturales de las clases dominantes y demás. Digamos, muy distinto. Digo la introducción esta misma, pero andar en la ciudad y el barrio no. Estaba tratando de recordar qué otros textos eran. Pero no de la invención de lo, o sí de la invención de lo cotidiano, porque él tiene un texto también muy previo a la invención de lo cotidiano, que fue muy relevante y una de las obras importantes de ese autor que se llama La cultura en plural, ¿no? A lo mejor vieron algo de ahí. Pero no me acuerdo. Pero bueno, quería rescatar esto de que la utilidad que tiene el texto para diferentes perspectivas. Sí, sí. Sí. ¿Todos lo vieron a Desertor en años anteriores? No, profesor, es la primera vez que lo veo. Bien, bueno. Probablemente quienes está bien, por eso a lo mejor que más los que están estudiando más recientemente se han incorporado esos textos a alguna de las cátedras. Quienes hace tiempo dejaron. Sí, buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Bien. Estaba relacionando porque yo leí el otro texto, el que hace relación al barrio de Certó. Es la primera vez que también leo este autor. Y bueno, me queda claro, ¿no?, de lo que usted decía, de este análisis o esta mirada que hace en cuanto a lo micro, porque en el barrio, cuando habla del barrio, también específicamente dice que se interesa por la interpretación de los procesos de apropiación del espacio urbano en el barrio. Y toma como muestra, en otros términos, a una familia, ¿no? Entonces, me queda mucho más claro esto que usted decía, del análisis micro que hace. Tal cual. Sí, sí. Es un análisis, por eso hoy es mucho más común este tipo de trabajo, pero en su momento representó una innovación, sobre todo por el hecho de que le haya pedido la propia Secretaría de Cultura, lo que es la Secretaría de Cultura, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, en Francia, hacer un tipo de trabajo de eso. Ustedes fíjense que la importancia, esto es una interpretación mía, ¿no?, de Certeau ha sido tan fuerte que consciente o inconscientemente, como en las políticas culturales vinculadas a las formas del espacio, de diseño del espacio, actualmente hay mucho de Certeau. Bueno, no sé en Paraná, pero por ejemplo en Santa Fe los lugares destinados al diseño de lugares para el entretenimiento, sobre todo en los chicos, ¿no? En donde, bueno, lo que se intenta es que los actores mismos sean los que vayan apropiándose y produciendo en función de un espacio X, ¿no? Es decir, que eso, digamos, esa teoría también ha servido para el diseño de políticas culturales, más allá de la pretensión o no de Certeau, porque bueno, en última instancia esa utilización implica un nuevo juego tendiente a, como diría de Certeau, que en la medida que nombra o hace, esconde otra cosa, ¿no?, o invisibiliza otra cosa. Pero sí, el barrio y ese capítulo de Certeau también es muy lindo porque trabaja justamente esta cuestión del barrio, ¿no? Y las figuras que un poco veíamos aquí con esta cuestión de lo fático, que tiene que ver, bueno, cómo a partir de determinada acción se constituye lo mío y lo otro, ¿no? Cómo él analiza, cómo ve que
en la práctica, desde el punto de vista subjetivo de que este es mi barrio, no sé, él dice. Tiene que ver con el contexto y con la época, ¿no? Bueno, en mi barrio, la gente en el barrio no se pone la misma ropa que si tiene que ir a otro lugar que no es su barrio, o al centro, por ejemplo. Entonces ahí en ese gesto, en ese estilo, aparece todo lo simbólico vinculado a cómo yo me ubico espacialmente, cómo creo una identidad mía, cómo creo al otro, en base a ese estilo, ¿no? y a ese uso del espacio. Pero sí. Alguien preguntaba cómo siguen las clases. Siguen, a ver, la semana que viene, a ver, recordame, Juan, vos, el jueves que viene, no me acuerdo si el martes Seba tiene clase, no, el jueves que viene vamos a trabajar un texto de Sibilia perteneciente a la última unidad. La última unidad. Sí. Por lo pronto, Ricardo, nos encontraríamos mañana también quienes quieran participar de la clase de consulta. Ahí les envío mail igual. Está bien. Mañana recuerden a las 3 de la tarde, ¿no, Juan? Exactamente. Mañana a las 3 de la tarde hay una consulta para que ustedes salden, no creo que la salden, pero bueno, podamos charlar sobre el trabajo práctico, el trabajo final, que lean la propuesta, lo que tienen que hacer, y mañana vamos charlando. ¿Vos lo tenés a mano ahí ¿El calendario? El calendario, porque mañana es eso. El martes sería consulta nuevamente, si es que Sebastián puede. Sí. Y el jueves trabajamos Sibilia, que es el próximo texto a trabajar. Y el otro martes trabajaríamos Rodríguez. Pablo Rodríguez. Y ahí culminaríamos los encuentros vinculados a la bibliografía, y en la medida que vamos trabajando esta última bibliografía, ustedes, y para eso sirven las clases de consulta, tienen que presentar el último trabajo, que es ese pequeño proyecto que se les solicita. Nosotros creemos que la semana que viene podremos dar mi idea, bueno, vamos a ver, pero cerca del fin de semana próximo ya tendrán los resultados del parcial. Mientras tanto, continúen con la lectura y con empezar a trabajar con la propuesta del trabajo final. Y bueno, y ya estamos pronto a terminar el dictado. Obviamente, después charlaremos sobre el examen. Obviamente lo que va a entrar en el examen son todas las lecturas que se dieron en el transcurso de la cursada, y en ese sentido, si bien los textos de la unidad 3 y 4 no tuvieron parcial, sí van a entrar en el final. Bueno, ¿algo más?